Hola, me alegra mucho que estés aquí hoy. Bienvenido, bienvenida. Desde ya quiero decirte que si eres hombre y estás acá, súper bienvenido y que no te tomes personal el lenguaje en el que me pueda expresar. ¿Por qué te lo digo? Estoy muy acostumbrada a hablar más que todo con mujeres, toda esta parte digamos, holística de terapias. Mayormente, creo que lo sabes, somos las mujeres que estamos como más involucradas en esto. Entonces, por eso como que mi cerebro ya por costumbre tiene ese chip de hablar como todo en femenino. No te lo tomes personal, es simplemente eso, estás súper bienvenido. Después de esa pequeña aclaración que creo que es muy necesaria, quiero que te sientas cómodo, en confianza, porque esto que vamos a compartir hoy no es una lección con respuestas exactas, algo súper cuadriculado, sino que más bien es una conversación desde lo vivido, una experiencia real que me tocó hace poco volver a experimentar y que aún estoy integrando. Pero justamente desde ese punto es que me parece importante el podértelo compartir. Hace poco, una noche cualquiera, es que no recuerdo exactamente hace cuánto fue, pero fue hace unas noches. Al terminar el día, ya era bastante entrada la noche, me encontré con una incomodidad que no supe nombrar en ese momento. No era física, pero tampoco era algo totalmente emocional. Era más bien como una especie como de desconexión, como si yo no estuviera del todo en mí, como si mi cuerpo y yo fuéramos cosas distintas. Y ahí empecé a preguntarme tantas cosas. Y al final lo vi o pude llegar a una de muchas conclusiones. Y es que no estaba habitando mi cuerpo. Ese fue justamente el punto de partida para esta masterclass, porque esa sensación me hizo detenerme y preguntarme si yo era la única que lo vivía de esa manera, si habían más personas que también lo vivieran y de qué manera lo estaban viviendo, además de cuántas veces vivimos así, o sea, sin saber que algo nos falta, cuántas veces en el día a día incluso ignoramos el cuerpo y fuera de eso, pues sin darnos cuenta que estamos desconectados. Y es justo desde ahí, desde esos puntos, desde esas preguntas que quiero invitarte a recorrer justamente este tema. Para empezar, quiero proponerte algo muy sencillo y es que pienses qué significa realmente habitar el cuerpo para ti. ¿Qué es lo primero que se te viene a tu mente cuando escuchas habitar el cuerpo? Si alguna vez lo has escuchado, si en otra experiencia, en otra masterclass, en otra charla, has escuchado hablar de eso, si tú incluso te lo has cuestionado en algún momento, tómate tu tiempo. Aquí no hay afán y más importante es que no hay respuestas equivocadas ni respuestas acertadas. Simplemente hay respuestas. Y es que sí, pues tenemos un cuerpo, pero lo estamos habitando. Y entonces, ¿qué significa habitar el cuerpo? O sea, habitarlo implica presencia, estar aquí en el presente completamente, sentirlo, reconocerlo, aceptarlo, pero también implica poder habitar cada emoción desde lo físico, permitir que la energía que somos se mueva dentro de nosotras sin bloquearla, sin negarla, sin como quererla transformar en otra cosa por el afán a no querer sentir determinada energía o determinada emoción, pero es también reconocerlo como un hogar, como un espacio seguro y sobre todo como un puente entre lo invisible y lo tangible. Aquí me voy a empezar a adentrar un poquito en mi experiencia. Y es que para personas neurodivergentes con trauma o sensibilidad elevada, puede que seas alguna de estas. Esto se vuelve más complejo. Te lo voy a ir explicando poco a poco. El cuerpo puede sentirse de diferentes maneras. Por ejemplo, demasiado intenso cuando está sobreestimulado, o sea, está cargado de muchas sensaciones, de mucha carga mental, emocional, sensitiva, de mucha carga. Puede sentirse demasiado apagado, como desconectado, poco confiable, por ejemplo, por enfermedades, por alguna crisis, por cansancio, por hipersensibilidades, o demasiado atrapado, como si de pronto el alma fuera más grande que el propio cuerpo y como que no cabe, o sea, como que el alma está ya atrapada y el espacio no le es suficiente para poderse sentir a gusto y cómodo. Ten en cuenta también que habitar el cuerpo no siempre
es moverse, hacer yoga o meditar. Hace parte, sí, pero no siempre es solamente eso. A veces es solo detenernos un momento, respirar y darnos cuenta que estamos vivos, que estás en ti, que no estás escapando ni estás desconectado. Es algo así como poder registrar el frío en la piel, que el hambre es real, el cansancio que se nos instala en los hombros, es poder sentarnos un momento del día sin culpa, caminar y sentir el piso, pero caminar realmente descalzos y sentir el piso, comer y darnos cuenta que nos estamos nutriendo y no simplemente llenando un vacío. Cuando no lo hacemos, o sea, no estamos habitando el cuerpo, solemos irnos a la mente, al hacer, al deber. Pasamos por el día en piloto automático sin registrar que estamos vivos, que sentimos, nos estamos tratando como máquinas y como si el cuerpo simplemente nos sirviera para rendir. Y esto lo que va a provocar es que poco a poco nos va desconectando de nuestra propia esencia, de nuestra verdad encarnada. Y si entendemos esto, entonces podemos pasar al siguiente punto. ¿Desde dónde vivimos esa desconexión? Esta desconexión corporal, por llamarla de alguna manera, para que sea un poco más fácil de entender. Resulta que no tiene una sola cara, no tiene solamente un lado o un punto desde el cual abordarlo. Y más importante todavía es que no se siente igual para todos. Por eso es que quiero contarte el habitar el cuerpo desde tres formas distintas que me ha tocado no solamente ver, sentir o vivirlas y capaz tú te identifiques con alguna de ellas. Primero te voy a hablar desde mi experiencia porque ese es precisamente el punto de partida no solamente para esta máster y esta experiencia, sino para otras que a lo largo del tiempo te iré compartiendo, sino que después fui notando que no era precisamente la única forma de sentirse de la manera en que yo me estaba sintiendo. Porque, ¿qué pasa? Yo empecé a preguntarme si yo era la única, si de pronto habían más personas así, si eran todos los neurodivergentes, si los neurotípicos también lo viven de esa manera o de qué manera lo viven. No te preocupes si de pronto hay términos que no entiendes bien, luego los podemos explorar un poco mejor, pero creo que a este punto la mayoría de personas hemos empezado a escuchar mucho el término neurotípicos, neurodivergentes y más o menos pueden entender a qué se refiere cada uno. Entonces, desde mi manera de ver, de sentir, de experimentar la vida. Ya te dije que lo que me pasó no fue solamente emocional, era como una especie de interferencia física, podríamos llamarlo, donde me sentía cansada, me sentía pesada, me sentía molesta, como si mi cuerpo fuera más una carga y no como una casa o ese lugar seguro que se supone debe ser. Incluso pequeños gestos en ese momento me molestaban más de lo que en un punto de regulación emocional me puede molestar. Por ejemplo, el entrelazar los dedos. Si para mí misma este gesto puede ser a veces incómodo, en ese momento era, ay, lo sentía extremadamente incómodo. Entonces, justamente ahí también empecé a preguntarme si era un tema de autoestima, pero me di cuenta que no se trataba de autoestima. Era algo más primitivo, mucho más sensorial y es una desconexión pura, pero que viene cargado de muchos matices y muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay días en los que me sentía como flotando o me siento como flotando, como si mi cuerpo estuviera, pero yo no. O sea, es difícil de pronto de entender cuando uno no ha pasado por esto. O de pronto ya lo has pasado por algo similar y me puedas entender. O al revés, como que yo estoy, pero mi cuerpo no está. Y está por ahí flotando. Total es que estaba tan dentro del cuerpo, en ese momento estaba tan saturada, tan dentro de mí, que me resultaba todo todo me resultaba demasiado, demasiado grande, demasiado agobiante, demasiado ruidoso, demasiado todo. Pero bueno, te voy a contar más o menos cómo fue que yo viví en ese momento porque lo escribí. Te voy a contar una parte de lo que sentía o lo que escribí directamente en ese momento. Tengo esta sensación cargada de varios pensamientos, creo que neurotípicos,
sobre el por qué tengo esta sensación. Pero el punto es que por momentos y ya desde hace un tiempo he identificado el no sentirme cómoda siendo humana. Y no, no es por esos discursos de ahora de creerse planta o animal o qué sé yo, que ahora se inventan cada tontería. No, es algo como, no sé si llamarlo espiritual, pero en diferentes momentos de mi vida he tenido sensaciones no muy normales hasta donde creo que las tenga mucha gente, sobre mí, sobre mi cuerpo y mi existencia. En este caso, hablo de eso, de no me siento cómoda siendo humana. O sea, ese era mi principal pensamiento en ese momento, es que no me siento humana. O sea, ¿cómo se supone que se debe sentir un humano viviendo siendo humano? O sea, en ese momento pasé por cualquier cantidad de pensamientos súper locos para una persona pues que de repente no ha vivido esto. Bueno, continúo. Como si fuera una incomodidad con la materia, con lo tangible, lo físico que lleva a esta existencia. Eso es parte de lo que escribí, de cómo me sentía en ese momento. Como te das cuenta, es un revuelto de emociones, de sensaciones, de no sabía identificar si era solamente mío. Bueno, entonces entre todo esto, justamente me pregunté si esto venía relacionado con una neurodivergencia, porque desde esos otros discursos no venían. De si un tema de, no sé, como, ¿cómo lo podríamos llamar? Como conflicto con la identidad de me creo planta, me creo, o sea, no, por ahí no iba, pero tampoco venía desde este lado, yo lo llamo espiritualista, cargado de nueva era, de es que mi cuerpo se siente así porque está cambiando de un componente a otro y es porque estoy elevando mi vibración. No, no. O sea, algo que sí tenía claro es que lo que estaba experimentando no era desde ahí, era algo más, o directamente con mi alma, pero algo muy interno, o dije desde las neurodivergencias y me di cuenta que efectivamente sí puede ser y que no soy la única persona y que muchas personas neurodivergentes, si tú eres una de ellas, te acompaño en esto, como lo son, por ejemplo, autistas con TDAH, altas capacidades, con sensibilidad sensorial muy alta, describen una sensación de, ya sea sentirse fuera del lugar en el mundo, o sea, en el mundo humano, como si observáramos todo desde afuera. Algo así como que estamos viendo una película o estamos viendo un videojuego, ¿no? Por ejemplo. También desconexión con el cuerpo, o sea, con toda la parte física, como si la existencia estuviera más en lo mental o lo energético o lo sensorial sutil, pero no desde esto. Es como que el cuerpo nos hace extraño. Dificultad para adaptarse a las expectativas sociales, rutinas, ritmos, formas de funcionamiento neurotípicas o lo que está socialmente aceptado. También dificultad con la densidad del mundo material, porque, pues a ver, sabemos que el mundo tiene cierta densidad, pero desde nuestra composición de nuestro cerebro es todo mucho más exacerbado, es mucho más fuerte, es mucho más rudo. Y el mundo, uff, o sea, es una cosa brutal. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de esta incomodidad? Y que empecé a abordar y a darme cuenta que muchas de esas yo las tenía y las he tenido no solamente en ese momento, sino en otros momentos. Las posibles causas o algunas posibles causas de la incomodidad que yo en ese momento percibía pueden estar sus raíces en, por ejemplo, una alta sensibilidad neurosensorial, lo que significa el ruido, la luz, el tacto, la temperatura, o sea, todo es más intenso. Una disociación por trauma o estrés crónico, esto lo vive mucha gente, y es justamente ese vivir desde afuera del cuerpo porque el cuerpo en sí mismo no se siente seguro. Lo mismo, porque ha pasado por un trauma muy fuerte o porque lleva cargando un estrés crónico durante muchísimo tiempo. Neurodivergencia sensorial o motriz, que significa cuerpos que procesan la información de una manera distinta. Falta de hogar físico y emocional. O sea, si tu entorno es incómodo o inseguro, va a ser muy difícil que te sientas en casa, incluso dentro de ti mismo. Sensación de ser como otro tipo de ser, que no encajamos del todo en lo humano, sino que vivimos desde una conciencia distinta. Sobre control o hipervigilancia también, estar siempre alerta
hace que el cuerpo no suelte nunca del todo. Pero resulta que también me pregunté, ¿y si no es solamente por lo neurológico, sino si podría ser algo más como transpersonal? Y resulta que también, o sea, aquí nos vamos dando cuenta que puede ser desde múltiples visiones. Y es que lo que te decía, como esa parte más espiritual, más interna, justamente que yo sentía, me di cuenta que a veces aparece en personas con un tipo de sensibilidad que se llama transpersonal o espiritual. En este punto, ¿qué es lo que se siente? Las personas que tienen esto, como este tipo de sensibilidades, suelen sentirse que su conciencia está más alineada con lo sutil, lo energético, lo simbólico, que están como atrapadas en un cuerpo, entonces les resulta extrañamente incómodo o limitante. Directamente no entienden el juego humano de la competencia, el poder, el sistema productivo. Esto igual también tiene algunas características por ahí con algunas neurodivergencias, pero ojo que el sentir esto no significa, o sea, al tener esta sensibilidad espiritual, no significa que automáticamente eres neurodivergente, porque no. Que su hogar, lo que podemos llamar como su casa, si el cuerpo físico, el lugar físico donde se vive, realmente no le pertenece. O sea que creo que muchas personas, neurodivergentes o no, hemos pasado por esa situación de, es que este no es mi hogar, yo no soy de aquí, yo de dónde soy. Y esto no tiene nada que ver con las modas New Age ni con esas tendencias de TikTok que suenan súper vacías, sino que esto, cuando lo logramos identificar, es genuino y en mi caso yo lo estaba trayendo desde un lugar real, profundo y honesto. Eso un poco desde mi mirada, desde lo que yo empecé a investigar en ese momento, de lo que me di cuenta, que no estoy sola con eso, que es una sensación muy fuerte, pero que no soy la única. Afortunadamente, porque pues me siento acompañada, pero no es chévere saber que yo y otras personas pasamos por momentos así. Realmente yo he hablado con personas que viven su cuerpo como si fuera un territorio sobreestimulado todo el tiempo. O sea, como si todo lo que les roza es mucho más fuerte, todo les aprieta, todo les duele sin alguna como razón aparente. Es porque obviamente hay una sensibilidad como nerviosa mucho más sensible, valga la redundancia. Y claro que no es que no quieran o no queramos habitarnos, es que hacerlo muchas veces nos cuesta el doble, porque es un cuerpo que tiene haz de cuenta que el cuerpo está lleno como de antenas y todas son muy sensibles. O sea, estamos con demasiadas señales al mismo tiempo. Entonces, en estos casos, la desconexión a veces es un mecanismo de defensa, una forma de encontrar un poco de silencio. Ya más como desde un punto de vista neurotípico, porque sí, las personas neurotípicas también pueden vivir como este tipo de sensaciones de desconexión del cuerpo o de no estar habitando su cuerpo. Solo que aquí suelen aparecer otras vías por las que se da esto y es, por ejemplo, traumas antiguos, exigencias sociales, comparaciones estéticas, mandatos culturales que nos dicen cómo se debería sentir, por ejemplo, o un cuerpo femenino o cómo se debería sentir un cuerpo masculino, porque está como todo muy estructurado y si un poquitico te sales de eso, olvídate porque ya no eres eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas aprenden a controlar, a rendirse y a responder, pero no a sentir. O sea, full, viven en piloto automático, porque así lo aprendieron y es la manera en que se acostumbraron a hacerlo, como a estar impecables por fuera, pero por dentro están rotas. Y ahí, en las personas neurotípicas, también se rompe algo. ¿Por qué? Lo que pasa es que se vuelve difícil confiar en un cuerpo que no se escucha, que no se honra, que se usa como una herramienta y no como un hogar. Es como un objeto que tienes que obligar a hacer una cantidad de cosas, pero realmente no sientes, o sea, genuinamente no lo sientes. Nombrar todo esto nos prepara para algo más práctico y es algo a lo que quiero invitarte a experimentar en este momento. Quiero que hagamos un ejercicio práctico y es
volver al cuerpo como nido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer una pausa. Es un momento para volver a ti. Ubícate en un lugar, ¿listo? Y allí, una vez te sientas cómoda, como que, ok, encontrar mi posición. Si te es fácil, te sientes cómodo con ese gesto, coloca una mano, derecha, izquierda, no importa, sobre una parte de tu cuerpo que sueles evitar. Puede ser cualquier zona, una rodilla, el muslo, el abdomen, un hombro, y te vas a quedar allí, sin juicio. Solamente vas a estar. ¿Ya lo tienes ubicado ese punto de tu cuerpo? Ahora respira profundo 3 veces, despacio, y al terminar esas 3 respiraciones te vas a decir, este es mi cuerpo, no necesito entenderlo todo hoy, solo estar. Y allí observa si aparece algo. Si no, si sientes que todo está igual, también está bien. No te presiones a sentir algo diferente. Y cuando puedas, y si sientes que lo quieres hacer, quizá quieras escribirlo, o tal vez solamente te quieras quedar con esto en el pensamiento, pero con honestidad vas a responderte a ti. ¿Qué parte de mi cuerpo me cuesta más habitar? ¿Qué emociones o pensamientos aparecen al tocarlo o mirarlo, esa parte de tu cuerpo? ¿Puedo empezar a acercarme a ella con un poco más de paciencia? Estas preguntas no son estrictamente para resolver algo, sino precisamente para empezar a abrir un espacio. Gracias por quedarte, por abrir este espacio conmigo, por sentirte un poco más y recuerda que no hay una meta, solo hay una intención y es la de volver a ti con suavidad. Tu cuerpo no está roto, solo necesita ser habitado. Y si en algún momento te pierdes, ten por seguro que siempre puedes volver a ti.